Nicodemo recordó las palabras. Y si yo fuere levantado, dijo Jesús, atraeré a todos. En ese momento Nicodemo se dio cuenta lo que Jesús le había dicho. La madre de Jesús había caminado todo el trayecto hacia el Calvario, apoyada en el brazo de Juan, y continuó con la esperanza de que en cualquier momento Jesús podía levantarse, usar su poder. Pero al verla, la madre al ver a Jesús que lo están clavando, ya no soportó. Juan entonces la retiró. Y allí fue cuando levantaron a Jesús en la cruz. Nicodemo se recordó. El centurión dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pero miremos las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, comenzando en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y el otro versículo que sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Al pie de la cruz estudiaremos por los siglos de los siglos el gran amor de Dios. Al mirar hacia la cruz y ver a Jesús, donde el Padre expresó todo su amor por la humanidad. No fue fácil para el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era doloroso. Eso era triste. Pero Jesús aceptó, porque en el consejo de paz en el cielo, Él toma la decisión y decide venir a buscar al hombre. Decide venir a hacerse hombre. El Padre y el Espíritu Santo se admiran tanto de esa decisión. Y al venir a Jesús a condescender y estar con los hombres, todo el universo se pone de rodillas. Todo el universo admira a Jesús. Todo el universo quiere estar cerca de Jesús. Solamente la ingratitud humana. Solamente la ingratitud humana no puede apreciar el gran sacrificio que Jesús hizo. Pero aquellos que sí creen en la palabra de Dios se han dado cuenta que Jesús es lo más grande del universo. Que no hay otra persona a quien ellos deben dedicar su amor, su atención, su interés. Ellos se han dado cuenta y han conocido quién es Jesús. Se han dado cuenta para quién vivir. Ellos lo reconocen como su consejero, lo reconocen como su médico, lo reconocen y saben que Él es su abogado. Él es el constructor. Él es el que construye el pensamiento y da la palabra del amor. Él es el divino maestro. Él es el creador del cielo. Él es el que sostiene los mundos. Y bajo la orden de su palabra existen todas las cosas. Miles y miles de personas han buscado de un lado a otro, buscando y no encuentran nada. Y a través de los siglos han marchado ejércitos
unos contra otros, destruyéndose el uno al otro. Esa es la raza humana. Pero aquel cristiano que sabe lo que hizo Jesús por él, y por eso quiero invitarle a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. Aquel cristiano que cree en Jesús, aquel cristiano que ama a Jesús, él vivirá para él y reconocerá lo que Jesús hizo por él. No vivirá para nadie más, vivirá para Jesús, entendiendo bien todo lo que Jesús ha hecho por él. Y el apóstol Pablo le está explicando en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, lo siguiente. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, que nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En este versículo le está explicando que el más grande del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas que decidieron sostener el universo, y siendo Dios y sosteniendo toda la creación, uno de ellos toma decisión y dice: no puedo permitir que el hombre viva en el dolor. No me siento bien que el ser humano sufra y no encuentre el camino hacia la luz, hacia la vida. Y él, siendo Dios, eso significa que Jesús es la fuente de vida. Significa que Jesús es la fuente de luz. Significa que Jesús es el sostenedor de cada ser que existe en el universo y en la tierra, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Todo ese sufrimiento que Jesús pasó, desde el pretorio de Pilato hacia el Calvario, Jesús iba pensando en nosotros. Jesús iba pensando en todos aquellos que realmente lo iban a amar. Jesús iba pensando en todos aquellos que Él quiere que estemos en su reino por la eternidad. Se humilló, y ese sufrimiento y ese dolor que sufrió cuando iba hacia el Calvario, Él lo soportó pensando en todos aquellos que iba a redimir. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y aquí se le hace énfasis que no es una muerte así tan fácil. Yo me encontré con una persona en estos días y estaba temblando y ¿qué problema tenemos aquí? Y ella ni podía atenderme porque estaba comprando algo. ¿Qué problema tenemos? Por eso casi no hay nada en esta tienda, se llevaron todo. Y empieza a decir cosas de lo que está pasando. Y yo le digo, pues, no tengas miedo. Si morir es como un sueño. Como te acuestas en la noche y en la mañana no despiertas. Así es la muerte. Así lo explica la Biblia. Para algunos que van a morir muy dulce, algunos van a morir como en Dominicana, tomando jugo, morir soñando.
Eso es dulce. Así es, ¿verdad, Fulvio? Morir soñando. Yo he tomado ese jugo, morir soñando, muy bueno. Pero cuando le dice aquí hasta la muerte, bueno, está bien, la muerte y la experiencia de la muerte, muchos ni van a saber en el momento que murieron. Pero cuando le está diciendo hasta la muerte y muerte de cruz, ya eso es diferente. Ya eso es diferente, esa es tortura, ese es sufrimiento, ese es destruir a una persona lentamente. Y en esa cruz donde los dejaban allí hasta que las aves los vinieran a despedazar, hasta que las aves llegaran a hacerlos morir lentamente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el apóstol le hace énfasis para que nos demos cuenta lo grande que hizo Jesús por nosotros. ¿Y qué más sigue diciendo? Después de la muerte de cruz, ahora viene lo grande. Allí en la cruz Él venció. Allí en la cruz venció el dolor, venció el mal, venció a Satanás, venció la muerte. Ganó la victoria para nosotros. Pero todos los seres celestiales, y repito, solamente la ingratitud humana es la que no aprecia lo que Jesús ha hecho. Por eso no le dedican tiempo para vivir cerca de Él. Por eso no lo aman tanto con todas sus fuerzas, con todos lo que son. No lo aman. Es que se define claramente. Lo que uno ama es lo que dedica tiempo. Lo amas, lo buscas, lo quieres, estás interesado y tu pensamiento va construyendo ese amor hacia esa persona. Y si Jesús es el objeto de tu amor, entonces te das cuenta de que lo amas como te dedicas a Jesús. Pero ni siquiera piensan en Él. Jesús tiene la fórmula de cómo descubrir la medicina para el coronavirus. Pero ¿quién acude a pedirle a Jesús? Oh, estamos dependiendo de los científicos de Alemania, de los científicos de la China, de los científicos de los Estados Unidos, y seguimos dependiendo de cosas que la humanidad no ama a Jesús. Solo los seres celestiales, ellos aman a Jesús. Y todos los seres celestiales lo declararon, el Padre le declaró, el Espíritu Santo lo declaró, y todos los seres celestiales lo declararon como el más grande del universo. Él es el más grande, dijeron todos. Este versículo está diciendo esto. Sigámoslo leyendo, vamos a ver. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir eso, Edwin? Hasta lo más alto. Acabo de descubrir a Edwin. Ya se dieron cuenta que Edwin está aquí. Pero a Dios no le importa. Donde Edwin esté, él va a declarar que Jesús es el más grande. Él lo va a amar. Él siempre va a decir: Jesús es lo más grande. Él hizo todo por mí, porque Él es parte de esos seres, de millones y millones y billones de seres celestiales que alabarán por siempre a Jesús. Y al pie de la cruz, ellos estarán por los siglos de los siglos estudiando el misterio de ese amor. Nadie puede entenderlo. Un amor tan profundo que alguien quiera morir por su hermano o por su amigo estaba todavía misterioso. Pero que alguien quiera morir por el que lo desprecia, que alguien quiera morir por el que lo ignora, eso es un misterio. Y a través de los siglos se estudiará ese tema. Y ese será el tema y su canción para los ángeles y para los redimidos.
Ellos estudiarán y dirán cómo me amaba y cómo me amó y cómo me amará Jesús. Y no lo podremos entender. Pero ellos llegarán a entender que Jesús siempre, mientras están en esta tierra, los seres celestiales que aman, los seres terrenales que aman a Jesús, ellos llegarán a entender que Jesús es su luz, es su guía, es su vida. Jesús es su consejero. Jesús es su médico. Jesús es su abogado. Y bajo la orden de su palabra, viven en esta tierra. Consultan a Jesús y se darán cuenta que Jesús es lo más grande y lo que más necesitamos. Y entenderán claramente que al igual cuando usó su poder allá en aquella época, ellos entenderán. Si Jesús usó su poder para decir, existan todas las cosas, porque nada de lo creado existe si no fue que Jesús lo creó. Eso lo dice el apóstol Juan. Y aquel verbo fue hecho carne, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todo lo que fue hecho bajo la orden de su palabra. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de Jesús. Él es el que sostiene todo. Nos daremos cuenta que al caminar con Jesús, Él manifestará su poder. Los demonios tiemblan en la presencia de Jesús. Bajando Jesús de la barca con sus discípulos, allí estaban una legión de demonios. Y tan pronto Jesús iba caminando, saliendo del barco y empezando a caminar, los demonios le gritaron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Vienes a destruirnos? ¿Qué tienes, Señor? Lo reconocieron. Se dieron cuenta que Él es poderoso. Con solo su presencia. Qué hermoso. El cristiano reconoce esa autoridad. El que tiene fe reconoce que Jesús tiene ese poder. Y aquellos demonios temblando, estaban temblando ante la presencia de Jesús. Y le dicen, bueno, pero no nos atormentes, porque Jesús se estaba acercando, caminando más cerca. No nos atormentes. Permítenos entonces ir a esa manada de puercos. Y Jesús le dijo, váyanse. Y se fueron esos demonios. Todos ustedes conocen esa historia. Pero también conocen la historia que cuando Jesús, bajando del monte, que acababa de predicar el sermón del monte, estableciendo las bases de su reino y las condiciones del discipulado, y cuando les está diciendo a cada uno, esto es lo que yo pido y mi reino se establece de esta manera, y les predicó el sermón del monte. Y cuando Jesús baja del monte con sus discípulos, un leproso se acerca. ¿Qué es más grave? ¿La lepra o ese virus? Yo no sé. La gente huía. Inmundo, inmundo. Y se corrían. Y aquel pobre leproso acercándose a Jesús. Y los discípulos espantados también. No saben qué decir. Y el leproso se acerca un poquito más. Y le dice, maestro, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús le dijo, quiero. Qué hermoso. Hermanos, ese es Jesús. Todo mundo le podía huir al leproso. Pero Jesús se acerca y le dice, quiero, sé limpio.
Y dice el relato, usted lo va a encontrar en San Mateo 8, allí le dice, al instante fue limpio. Qué hermoso. Pero también usted va a encontrar quién es Jesús, que bajo la orden de su palabra también las cosas se hacen. Y cuando aquel centurión se le acerca a Jesús y le está diciendo, Señor, ven, necesito que cures a mi siervo. Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dice, está bien, pero maestro, mejor solo di tu orden, solo tu palabra. Así como yo doy una orden y aquel subalterno la va y la cumple, así tu palabra tiene autoridad. Y Jesús se admira tanto. Eso es como que si en esta mañana viniera Jesús y aquí encuentra personas que creen eso, que bajo la orden de la palabra de Dios algo va a pasar, o lo que le está pidiendo va a pasar. Y entonces la persona le está diciendo, Señor, y cualquier problema que tengamos, Señor, este problema lo dejamos en tus manos. Señor, esta situación la dejamos en tus manos. Y voy a dormir tranquilo y voy a estar confiado, porque bajo la orden de tu palabra se mueven todas las cosas y tú tienes poder para solucionar estos problemas. Y entonces esa persona que le cree a Jesús se queda tranquila. Oh, Jesús lo va a alabar. Jesús le va a decir, qué grande, qué bueno. Casi nadie tiene fe. Eso es lo que va a decir Jesús. Estoy admirado porque la gente tiembla, se preocupan, buscan otras soluciones, pero tú tienes una gran fe. Eso va a decir Jesús, porque eso le dijo al centurión. Yo estoy admirado de que tienes tanta fe. Aquí en Israel nadie me cree. Pocos son los que creen. Pero tú, esa fe es tan grande que casi no he encontrado personas así. Así es que como tú creíste, así se ha hecho. Ese es Jesús. Pero hermanos, vamos a concluir. ¿Quién es Jesús para ti? El universo entero ha declarado que Jesús es el más grande y el mejor. ¿Quién es Jesús para ti? Llegará el momento cuando toda rodilla tendrá que declarar, quieran o no quieran. Aquellos que quieren, y bienaventurados sois vosotros, usando el lenguaje bíblico, porque queréis, porque tenéis fe, porque estáis en este momento dedicándote a creer en la palabra de Dios. Bienaventurado, y desde este momento estás declarando, Jesús es el más grande, Jesús es el rey de mi vida, Jesús ha hecho todo por mí. Pero todos aquellos que se olvidaron de Él, lo ignoraron, llegará el momento que también ellos tendrán que ver y tendrán que reconocer que Jesucristo es el más grande, y toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra, y todos tendrán que declarar que Jesucristo es el más grande, el que merece la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Terminemos con el himno 284. 284. Rey de mi vida. Rey de mi vida, tú eres sol, en ti me gloriaré. Yo por tu cruz salvado soy, no me olvidaré.
decirle a Jesús: contigo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, sino lo que vivo, lo vivo para Cristo. ¿Cuándo queremos levantarle la mano y decirle: Señor, gracias por lo que hiciste por mí? Ahora quiero vivir para ti y entregarme, Señor, completamente a ti. Oremos. Amado Padre, bendito seas y alabado por los siglos de los siglos, porque tuviste compasión, tuviste misericordia. En tu gran amor decidiste venir a la tierra a buscarnos. Gracias, Señor. No merecemos tanto amor. Hemos sido ingratos, negligentes, indiferentes. Hemos sido preocupados, interesados en otras cosas de este mundo, y no nos hemos dado cuenta de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, perdónanos. Perdona tanta negligencia y tanta indiferencia. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que tú nos amas y que quieres que estemos contigo en tu reino. Ayúdanos a apreciar eso. Ayúdanos, oh Padre, a que podamos dedicar nuestra vida para vivir para ti. Y así, oh Dios, el tiempo que hemos de estar en este mundo, como no lo sabemos, lo único que entendemos es que ya esto se acaba, el tiempo es corto, estamos en la parte final de la historia de este mundo, estamos al borde, allí a la vuelta de la esquina, como pensamos, ya está por llegar. Ayúdanos, oh Dios, que el tiempo que nos queda para estar en este mundo, que lo vivamos para servirte, que lo vivamos para estar cerca de ti, y que lo vivamos para honra y gloria tuya, y así nuestra fe crezca. Y cuando el tiempo no sea más, todos los que estamos aquí, junto con todos nuestros hermanos creyentes que tienes aquí en esta tierra, que todos podamos alzar nuestro rostro y ver hacia arriba y mirar y poder decir: he aquí viene nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ayúdanos, oh Padre, a tener esa fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse.